noches, amigos televidentes. Está iniciando su espacio aquí mismo con el licenciado Francisco Madé Ramírez, alias Gelito, el defensor del pueblo y la soberanía nacional. Tengo que hablar en el día de hoy muchas cosas que el país y los amigos televidentes y los buenos dominicanos tendrán que analizarlo con mucha precaución, pero con mucha honestidad y mucha sinceridad frente a la nación. Mire, desde el año 1961 para acá, la República Dominicana ha perdido, los dominicanos han perdido toda y cada una de sus fortunas. Y estamos hablando, vamos a comenzar sobre las gestiones de los gobiernos que le han sucedido, incluyendo a partir del año 1931, 30, en la República Dominicana. Como yo para la época del año 1930 no estaba ni nacido, pero sí conozco bien la historia de mi país y puedo visualizar cada una de las obras que han realizado cada uno de los gobiernos desde 30 para acá. En el año 1930, cuando Trujillo coge el poder, el generalísimo doctor Rafael Leonidas Trujillo Molina coge el poder, encuentra un país totalmente en un vulgar desastre. La economía estaba intervenida por los norteamericanos y los pobres dominicanos vivían por el favor de la naturaleza. Cuando llovía, hacían sus productos, eran productos de la naturaleza. Cuando llovían, ellos tenían ya el control de las estaciones del año, para hacer su siembra. Desde entonces, en el gobierno de Trujillo, vienen inversionistas internacionales, como fueron los Bonetis, que quisieron hacer una inversión a través de la industria del aceite, o sea, el maní. Este proyecto tenía una serie de componentes en que al consultarlo con el presidente Trujillo, un gobierno de criterio nacionalista, pero sobre todo con una visión racionalizada sobre las dificultades que tenían los productores nacionales. Pues le concedió el permiso a los Bonetti para que instalaran las industrias con las recomendaciones de que tenían que facilitarle a los productores la facilidad para poder romper su tierra y prestarle la semilla para cobrarla en la cosecha, después que pasaba la cosecha. Pero el campesino tenía la oportunidad, oiga bien, de poder romper un pedacito de tierra para sembrar su maíz, su yuca, su batata, su plátano, en fin, su guandule, la habichuela, todos los productos de primera necesidad. A través de agricultura, a través de esa industria que se llamaba Industria Dominicana, Compañía Industrial Dominicana, CEPORA, tenían facilidad los productores de producir algún medio económico, porque producían, después con la cosecha, pues pagaban las plantas, pagaban la rotura de la tierra y también pagaban los
la facilidad de cómo producir los productos. Es decir, que se creaba mano de obra para empleo, se creaba facilidad para los productores y la economía se dinamizaba con estos productores que con la facilidad que le daba esta industria, bueno, pues tenían algunos beneficios económicos. Estamos hablando de las obras de Trujillo, pero Trujillo sigue visualizando los problemas que atraviesan a la República Dominicana, la dificultad que tenían, donde los productores internacionales, los industriales, los empresarios internacionales que aprovecharon los gobiernos de Trujillo, los gobiernos de los norteamericanos, la llegada de los norteamericanos en el año 1916, pero también la de otro gobierno, del gobierno de, del presidente Vázquez, en la que esas industrias que llegaron a formalizarse, como fue la pintura, la empresa Pintura Pidoca, la empresa textil, la empresa Aceite Ámbar, la empresa de batería, la empresa de zapatos Fadó, la empresa de Fasaco, la empresa de Cemento Colón, la empresa de Clavo y, y las empresas de algodón, de papel, así como la industria del tabaco, la fábrica de sal, la fábrica de yeso, entre otras. Ya en la República Dominicana estaba en ese gobierno, el país estaba bien adelantado en cuanto a las industrias. Es decir, que con esas industrias habían productos de consumo básico, de facilidad accesible para los pobres. Pero también había con el aceite, que era la fábrica de aceite de maní, había otra fábrica de aceite de ámbar, que eran industrias que creaban fuentes de empleo, que eran productos de doméstico, así como también la fábrica de la marmolería. Todas estas empresas eran desarrollos para la República Dominicana y también, me refiero al gobierno de Trujillo, se dinamizaba la economía, se estaba industrializando el país, habían fuentes de empleo, estaba controlada la vagancia y estaba controlado también, porque no se puede hablar de droga, ni se puede hablar de delincuencia, ni se puede hablar, porque había un control absoluto de un gobierno de austeridad y un gobierno de responsabilidad en cuanto al orden público. Pues seguimos entonces nosotros hablando sobre Trujillo. Trujillo, que hay que ver las luces y las sombras, pero hay que ver más las luces que las sombras. Recuérdense que Trujillo entonces constituye, le compra a todos estos industriales, a todos estos empresarios internacionales, le compra el 51% para nacionalizarla y constituirla en corporación de empresas estatales CORDE, que ya eran propiedad con un gran porcentaje, la mayoría, de recursos dominicanos. Pero seguimos con otra industria, como es el caso de la industria del azúcar. Habían dos emporios azucareros, la Gorfan Westel, que era de los canadienses y los puertorriqueños, y la Osama y Surin Company, que era propiedad de un cubano nacionalizado norteamericano, que esta empresa le arrendaba la tierra y las cañas y la cosecha de caña en producción a los colonos para liquidarlo en la quincena. Y le daba entonces los beneficios, se pagaban, se creaban fuentes de empleo y se le pagaba quincenalmente a los colonos y se hicieron varios batalles donde una determinada cantidad de personajes
trabajaban, entre ellos algunos nacionales extranjeros, como el caso de los haitianos, que venían con contrato, oiga bien, con contrato en el gobierno de Trujillo hasta que pasara la zafra. Tan pronto pasaba la zafra, tenían que irse. Trujillo entonces le compra el 51% a la industria Osama y Surin Company y la constituye en una empresa del Estado, la mayor, administrada por el Estado, donde ya era propiedad del Estado llamada Consejo Estatal del Azúcar, CEA. Esas tierras y esas producciones, esas manos de obras, y quincenalmente iban dando un beneficio a los técnicos, a los químicos, a los obreros y también a los productores nacionales. Entonces dinamizábamos la economía con estas empresas. Pero queremos seguir hablando sobre Trujillo, sobre las hechas. No, olvidémonos de la sombra, vamos para la sombra. Trujillo fue el hombre quien recogió del país la moneda de circulación nacional, que era el dólar. Y en el año 1947, Trujillo recoge todos esos recursos en oro que teníamos en bancos extranjeros, internacionales, y de ahí hace una moneda de circulación nacional con un valor de 1.10 por encima de un dólar. Es decir, un gobierno nacionalista que viene tratando de fortalecer la economía y darle fuerza monetaria de circulación nacional a la República Dominicana. Pues la República Dominicana era uno de los países más envidiables, más productores y de mayor riqueza, porque no teníamos deuda pública. Trujillo pagó la deuda pública, Trujillo rescató las aduanas, Trujillo rescató a Samaná y otras deudas que habían contraído. Estamos visualizando, hablando de Trujillo, porque la sociedad está satanizando a Trujillo, porque se olvidó por el caso de las hermanas Mirabal y por algunas personas que trataron de enfrentar el gobierno, y el gobierno utilizaban algunos funcionarios, se le iban las manos y agredían y apresaban y perseguían a algunas personas que se salían de su norma. Pero recuérdense, señores, país pueblo dominicano, que sigue otro presidente, aquí se puede hablar de 3 presidentes que ha tenido la República Dominicana. El de Balaguer, que construyó miles de avenidas, construyó 17 presas, construyó canales de regadío para darle facilidad a los productores nacionales, a los agricultores nacionales, y esto dio como lugar esta gran abundancia de productos a precios asequibles para la clase pobre de este país. Nosotros tenemos que seguir diciéndole que también Balaguer tuvo un proyecto habitacional para sacar todas aquellas personas pobres que vivían almacenadas en callejones y en lugares periféricos, en lugares temerarios donde se escondía la delincuencia y no había forma de cómo vivir, porque vivían atrapados en una cruel miseria. Balaguer lo sacó todas esas personas de todas esas asociaciones de pobreza que había en esta escama de pobreza, y les regalaba la casa, les construía la casa de manera, y se la daba al pueblo de manera gratuita, y se creaban fuentes de empleo con las construcciones. Se beneficiaban los empresarios a través de su ferretería, los productores de varilla, los productores de cemento, los trabajadores de la construcción. Es decir, que la economía estaba dinamizada. Y cuando me refiero a Balaguer, sigo con Leonel Fernández, que Leonel Fernández es quien construye el metro, hace todos esos elevados, y Leonel Fernández es el hombre que hace Ney Área, termina las avenidas que construyó Balaguer, igualmente que Danilo Medina, que hizo toda el teleférico, le dio el 4% del Producto Interno Bruto a educación. Se construyeron cientos de escuelas y liceos para las personas de escasos recursos que vivían en los barrios pobres. Pero peor aún, entonces se está satanizando este gobierno. ¿Quién?
Este gobierno asesino, criminal, que lo que ha hecho ha sido asesinar gente, lo que ha hecho es entregar la riqueza natural, que lo que ha hecho es hipotecar la soberanía nacional, que lo que ha hecho es constituir en asociación de malhechores a los funcionarios públicos, a la mayoría, e ingresar al narcotráfico, al lavado de activos y a otros males que por muchos años vivirán los dominicanos siendo esclavos, los que no han sido muertos. El gobierno que más pobre ha asesinado, el gobierno que más joven ha asesinado, el gobierno que más mujeres ha asesinado, el gobierno que más corrupción ha tenido y que ha vendido la economía nacional con préstamo por miles de años. Bien, hablando de luces y sombras, este es el gobierno más corrupto que ha tenido la República Dominicana en toda la historia. El gobierno más asesino que ha tenido la República Dominicana en toda la historia. Vamos a cuantificar cuántos miles de muertos de jóvenes asesinados han aparecido y están asesinando a través de las instituciones del Estado, a través del gobierno. Y no dice esta boca mía, pero sobre todo, ¿cuál es la deuda pública? ¿Cuántos miles de millones ha tomado prestado este gobierno? Y no hay una sola obra de importancia que el pueblo pueda decir que me voy a beneficiar y que está pagando sin retorno. Porque este gobierno tiene que ir, la mayoría de esos funcionarios, no solamente los 29 que están pedidos en televisión y los 30 y pico que le han quitado su visa, sino la mayoría de este gobierno, incluyendo este presidente, tienen que ir a los tribunales para que le responda al pueblo en que han invertido más de 87 mil millones de dólares tomados prestados y para que tengan que responder por todos los asesinatos de los jóvenes que han asesinado, todas estas mujeres que se han muerto, todos estos robos y toda esta deuda pública que ha llevado este gobierno. A ustedes, señores, tenemos que darle las gracias a ustedes porque están oyendo con la serenidad, con la claridad y con la realidad de cuáles han sido los gobiernos más asesinos, más criminales y más corruptos que ha tenido este país. A ustedes les vamos a dar la gracia por la oportunidad de llegar hasta su hogar a través de su espacio aquí mismo en Defensa del Pueblo con Francisco Madera Ramírez. Yo soy Francisco Madera Ramírez, el director del programa El Defensor del Pueblo y la Soberanía Nacional, alias Elito. Yo soy de las Matas de Falcán, un pueblo pequeño pero nacionalista, muy nacionalista. Ustedes me conocen, yo soy Gelo. Muchísimas gracias, señores. Pasen pues, muy buena noche. Hasta mañana, si Dios y ustedes lo permiten, con otros programas constructivos para todo el pueblo dominicano. Muchísimas gracias.